Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Ignacio Hernández Ramírez, licenciado en quiropráctica del Centro Quiropráctico Renova. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de lumbalgia. Te invito a que te quedes con nosotros, a que puedas entender qué es lumbalgia, cuáles son sus síntomas, cuál es la causa y cuál es el tratamiento que vamos a necesitar para este padecimiento. Quédate con nosotros. Antes de iniciar con el tema que es quiropráctica, de entrarnos a este gran mundo, vamos a hablar primero de la anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral es este segmento que está en nuestra espalda, básicamente la espina de la columna. Se conforma de tres secciones. La sección cervical, que se forma de 7 vertebritas, que son estas aquí. La parte dorsal, que se forma de 12 vertebritas, que también consigo llevan a su costilla, que es la costilla llega y se inserta en esta parte. Y la parte lumbar, que es la parte que nos interesa el día de hoy. La parte lumbar se conforma de 5 vértebras lumbares. Aquí también podemos añadir al sacro. El sacro es una parte el término de nuestra columna. Es una parte que se forma de 5 vertebritas. Estas 5 vértebras al lapso del tiempo se van uniendo hasta que forman una sola estructura que se le llama sacro. O sea que un paciente de menos de 14 años va a tener 5 vertebritas separadas que se llaman, bueno, son vértebras lumbares, que es las vértebras sacras, que es el S1, S2, S3, S4 y S5. Esas vertebritas en el lapso del tiempo van a ir uniéndose hasta que formen el sacro como una sola unión. Asimismo el coxis, que es la parte final de la cadera, y también tenemos huesos ilíacos. Los huesos ilíacos es la parte que forman a la cadera, donde viene el fémur y se mete en la parte de la cadera y forma la estructura general de la columna. La parte lumbar tiene también como peculiaridad que tiene unos músculos muy fuertes, que son los músculos de la parte baja de la cadera, que nos ayudan a poder levantar peso, a poder hacer movimientos, poder flexionarnos, poder hacer ciertos movimientos que quizá en otras zonas, como la zona dorsal, no la podemos realizar con normalidad. Entonces, primero hay que hablar de la lumbar. ¿Para qué es una lumbalgia? El término lumbalgia significa dolor de zona lumbar. Entonces, el dolor va a venir enfocado por muchos factores. Podemos determinar en ese caso si es por un problema muscular, por un problema del disco, por un problema del nervio o hasta por un problema de simplemente otra patología que puede ser hasta un cáncer, una artritis, una fractura en los discos intervertebrales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El tema principal de esto es que la columna debe estar completamente alineadita. Si mi columna tiene una desalineación, va a generar una distorsión en las caras del cuerpo. Esa distorsión va a generar una inflamación de los músculos que puede provocar un dolor. Cuando nosotros levantamos algo pesado, que es la causa más común de una lumbalgia, va a provocar que los músculos se tensen, se aprieten y esto va a provocar dolor en la parte de la columna. Cuando también nos caemos, tenemos un accidente, un golpe, un resbalón, vamos a llevar un golpe en diferentes zonas del cuerpo que pueden hacer que estos músculos se inflamen y provoquen también dolor. Enfocarnos a la parte que es la parte muscular. Una de las causas de la lumbalgia, que es la que les estoy comentando, es un espasmo muscular. Espasmo muscular significa una inflamación o tensión de los músculos. ¿Qué pasa en esta parte? Los músculos de la zona lumbar se aprietan o se inflaman y es lo que hace que nos duela. Cuando el músculo se inflama más de un lado que de otro, va a pasar que la columna se va a torcer tantito. Vamos a ver un paciente que está un poquito flexionado. Muchos hemos visto a gente que le ha dolido la columna a un grado en el cual se pone un poquito chueco. Piden los pacientes a consulta y me dicen, me torcí la columna. Pero más que nada lo que se tuerce o lo que se tensa son los músculos de la columna. Se aprietan tanto que hacen que la columna se mueva y vamos a tener un paciente un poquito muy adolorido, bueno, bastante adolorido y con mucha sensibilidad en la zona, que a veces no se puede ni siquiera acostar, no se puede ni flexionar, no puede ni siquiera caminar por una lumbalgia aguda. Lumbalgia aguda significa un dolor muy fuerte en la columna
que le impide hacer ciertos movimientos o ciertas actividades al paciente. También una de las causas de la lumbalgia puede ser una escoliosis. Una escoliosis es una deformación de la columna que va a hacer que mi columna, en lugar de venir completamente derechita, va a ser una curva, va a ser esta curvita. Hay varios tipos de escoliosis. Tenemos escoliosis lumbar, escoliosis dorsal o una escoliosis completa de la columna. Esa es más una escoliosis completa que va a ser de toda la parte dorsal y lumbar, pero eso va a afectar también a la parte lumbar en la columna. Si mi columna tiene esa deformación, va a hacer que un hueso ilíaco, que es una cadera, va a estar más levantadita que otra y va a hacer que mi columna tenga una curvatura. Esta curvatura va a hacer que las cargas en el cuerpo se modifiquen. En ese caso, la cadera que está un poquito más abajo va a cargar un poquito más peso que la otra cadera y va a generar que los músculos se vayan deformando, porque ese es un problemita de mucho tiempo. Hay dos tipos de escoliosis. Hay una escoliosis que es congénita, que va a ser un paciente que nació así con la escoliosis, pero que al lapso del tiempo puede ir aumentando la deformación o pueden también crecer con ello los síntomas. Hay pacientes que tienen escoliosis que nunca le da síntomas porque va a depender del grado de escoliosis. El grado se determina dependiendo de la curva. En consulta hacemos un estudio radiológico. En la radiografía vemos qué grado tiene la escoliosis y dependiendo del grado se va a presentar el tipo de escoliosis. Es una escoliosis grado 1, escoliosis grado 2, grado 3, cuando ya hay una deformación muy completa en la columna. Cuando es una escoliosis grado 1, normalmente los síntomas son muy pocos. Pero si ese paciente tiene una escoliosis y sufrió un golpe, obviamente le va a doler mucho la parte lumbar. Para el momento ya de la consulta tenemos que saber, o el quiropráctico tiene que saber si tiene una escoliosis o no para saber cómo ajustar su columna. No es lo mismo que yo ajuste un paciente con una columna recta, ajustar a un paciente con una columna torcidita. O sea, sí es el mismo tratamiento, pero hay que tener ciertos cuidados en algunas zonas de la columna. Entonces, la escoliosis postraumática es una escoliosis que va a ser por un accidente. Una escoliosis postraumática es una escoliosis muy complicada por motivo de que una escoliosis así va a tener una afectación muy fuerte en los discos, va a tener una afectación muy fuerte en los nervios y también en otras estructuras del cuerpo. Que va a ser postraumática significa que por una caída o principalmente por un accidente muy fuerte llegaste a golpear tan fuerte tu columna que pudo haber provocado esta desviación de la columna. Ahí es importante hacer estudios, en este caso una radiografía, para determinar si no tienes unas fracturas. La fractura significa que el hueso se rompe, en el caso del disco, el hueso intervertebral se rompe completamente o el disco completamente se rompe. Imaginemos que el disco es como un huevo, entonces en este huevo tenemos lo que es la yema y la clara. Entonces, cuando puede haber un golpe tan fuerte que esta yema se bote, entonces eso es una hernia de disco. Esa es básicamente otra causa también de lumbalgia. Entonces, con esta escoliosis postraumática estamos hablando de que con una caída muy fuerte puedes romperte el disco y puede haber un dolor. Entonces ya se forman dos patologías o dos cosas que provocan la escoliosis, que es en este caso un dolor, una desviación por el espasmo muscular, que es el músculo que se tensa, y también la hernia de disco que se está rompiendo por este accidente fuerte. Entonces, regresando a nuestro tema, la lumbalgia como tal puede ser provocada por esas dos partes. Entonces, para también otro síntoma, otra causa, de la lumbalgia, podría ser como tal una hernia de disco, que es lo que les mencionaba ahorita. El disco como tal se rompe completamente y puede protruir o inflamar lo que es el disco intervertebral y puede provocar el dolor. Como tal, la hernia de disco, todos mis discos intervertebrales vienen así, uno sobre otro, como los hemos mencionado anteriormente. Y ese es el nervio intervertebral, la médula espinal que pasa en la parte central. Cuando hay una hernia, la hernia puede ser provocada por accidentes, golpes, caídas, hasta el estilo de vida del paciente. La lumbalgia no solo le puede dar a un paciente que esté todo el día en ejercicio, que esté todo el día cargando peso, también le puede dar a un paciente que esté todo el día sentado.
¿Por qué? Por la presión que existe en su cadera al momento de estar todo el día sentado, y más es un paciente un poquito sedentario que no hace actividad física, que aparte no tiene una buena alimentación, sus discos están un poquito gastaditos. Entonces lo que va a pasar, cuando yo estoy todo el día sentado, mis discos están aquí en esta postura. El disco es como un amortiguador. Este amortiguadorcito va a hacer que mi columna haga esto. Yo corro, salto, estoy todo el día sentado, mi disco está amortiguando aquí el golpe. Pero si yo de repente hago un mal movimiento y mi disco está, pues, obviamente desnutrido, está gastadito, puede ser el punto en el cual se rompa completamente el disco. Entonces, si el disco se rompe o se abola hacia la parte de enfrente, básicamente hace esta presión, lo cual va a morder o presionar el nervio, que va a provocar un dolor muy fuerte en la columna, que es una lumbalgia, que es la que conocemos. Entonces, la hernia de disco va a ser otra causa de lumbalgia. Entonces también una lumbalgia puede ser provocada por otros síntomas, una que se llama irradiación neurológica o una irradiación visceral que se le llama. Una irradiación visceral puede ser provocada por un problemita en riñones que puede provocar que se inflaman los riñoncitos e irradian el dolor hacia la zona lumbar. Un problema intestinal puede provocar también una irradiación hacia la zona lumbar y puede provocar un dolor lumbar en esta parte de su columna. También hay otros padecimientos, pacientitos que pueden haber tenido cáncer de mama, cáncer de próstata, pueden hacer, el cuerpo puede hacer algo que se llama metástasis. ¿Qué significa metástasis? La metástasis es que en este caso el cáncer que puede provocar en otra parte puede viajar hacia otro lado del cuerpo, en este caso hacia la parte lumbar. Puede afectar los discos intervertebrales y ya tenemos una patología que es una lumbalgia por una metástasis cancerígena. Entonces esta metástasis va a generar que los discos se empiecen a gastar y empiecen a haber dolor. Entonces para eso o por eso es muy importante visitar a una persona preparada para poder hacer el tratamiento en la zona lumbar. No todas las lumbalgias se pueden mover. Hay partes en la columna, hay ciertas lumbalgias o partes en columna que no se pueden tratar por diferentes patologías. Entonces, como tal le mencionaba, esta última, que es como la más complicada y un poquito la menos común, que es una lumbalgia por patología, en este caso degenerativa en la columna, que en este caso puede ser una lesión del disco. Eso va a provocar que si yo muevo una zona que está demasiado gastadita, puedo provocar un daño en la columna. Entonces, por eso tengo que hacer antes de eso una historia clínica, tengo que hacer una valoración ortopédica, una valoración neurológica, y que eso me va a llevar a saber si yo puedo mover al paciente, y con ello también vamos a agregar un análisis de radiológico. Es muy importante o es muy recomendado que cuando existe una lumbalgia muy fuerte, en este caso una lumbalgia aguda, podamos tener estudios, que son en este caso una radiografía, que es lo más básico. Cuando ya es una lesión un poquito más fuerte, se manda a hacer otro tipo de estudios, que ya viene siendo una resonancia magnética, una tomografía, dependiendo lo de la sintomatología del paciente y lo que su historia clínica nos diga que necesita este paciente en el momento. Entonces, cuando ya tenemos, ya revisamos al paciente, ya hicimos una palpación, ya vimos sus radiografías, procedemos a hacer algo que se llama ajuste. El ajuste es un movimiento de la columna para realizar el tratamiento. Entonces, habíamos mencionado anteriormente que si el paciente tiene una hernia, tiene una escoliosis, se puede mover su columna. Eso no me quiere decir que si yo tengo una hernia de disco gastadito, que está mi disco inflamado, no puedo mover la columna. Al contrario, si yo voy con una persona preparada, una persona adecuada, puede mover mi columna, hacer algo que se llama ajuste vertebral. El ajuste, recordemos que es un movimiento específico y de calidad en la columna para que no duela el paciente o para recuperar la movilidad. Obviamente, si en el momento el paciente está dolorido, tiene mucha inflamación, vamos a tratar de hacerlo con mucho cuidado. Quizá exista alguna molestia en el momento, pero posteriormente a eso, la idea es que mejore mucho, que el paciente tenga una mejoría bastante notoria y que pueda quitarse el padecimiento que él tiene, en ese caso el dolor lumbar que tiene. Si también hay adormecimientos hacia piernas, hay dolor hacia la parte glútea, hay dolor hacia otros lados, también se van a eliminar con este problemita. Entonces el quiropráctico va a revisar su columna y si detecta en esa lumbalgia algo que se llaman subluxaciones, la subluxación puede provocar lo que es la lumbalgia. La lumbalgia, lo que pasa en la lumbalgia,
también con una subluxación vertebral, es que las vértebras vienen todas así, una sobre otra en mi columna, y en la parte central pasa un nerviosito. Entonces, cuando hay una subluxación, recordemos que una subluxación es un movimiento de una vértebra que presiona una raíz nerviosa. Esta vértebra se va a mover del lugar, va a presionar, en este caso en la parte lumbar, se va a salir del lugarcito, va a aplastar o morder mi nervio lumbar y esto va a provocar dolor. Entonces, el quiropráctico va a buscar esa vértebra que está un poquito mal y la vamos a acomodar. Vamos a volver a regresar a su lugar para liberar su nerviosito y así se pueda quitar el dolor lumbar. En un resumen general, recordemos que lumbalgia es un dolor de zona lumbar, pero también tiene muchas causas. El dolor significa solo lumbalgia. ¿Qué significa lumbalgia? Dolor de zona lumbar. Hay otros problemitas como dorsalgia, cervicalgia. Pero enfocándonos en lumbalgia, tenemos que definir cuál es la causa de este problemita. Dependiendo de la causa, es el tratamiento. El quiropráctico del Centro Quiropráctico Renova, especialista en esta área, va a determinar cuál es la causa de este problema. Dependiendo de su problemita, vamos a hacer un tratamiento, que es en este caso el ajuste vertebral. Se le mandarían algunos ejercicios al paciente, se le pueden mandar algunas otras indicaciones que pueden ayudar a mejorar este problema. Cuando un paciente viene con nosotros a consulta, lo que hacemos nosotros es primero una valoración del paciente. Hacemos una historia clínica, una exploración neurológica también, un examen ortopédico al paciente, pero también hacemos algo que se llama escáner. El ThermoScan es un aparatito que pasa en la columna y a mí me detecta en qué zonas el paciente tiene una lesión o en qué partes el paciente está un poquito lesionado. Este aparatito a mí me detecta cuando un nerviosito se mueve de la columna, se sale del lugar, aplasta o muerde el nervio. ¿Qué pasa en esto? El nerviosito se mueve, aplasta el nervio y se inflama. El ThermoScan pasa en la columna y me detecta en qué zona viene inflamada el nervio. Mi trabajo es identificar en esta parte dónde está el nervio presionado o dónde está el nervio mordido, y conforme a eso vamos a ir a esa zona a identificar nuevamente, a tocar, a palpar, y vamos a ver si ahí es el problema. Ajustamos. ¿Qué es ajustar? Mover nuevamente el huesito en la columna. Este es un ejemplo de un paciente que acudió con nosotros donde nos mencionaba que su problema era en la parte lumbar. Tenemos una afectación en lumbar número 4, lumbar número 3, lumbar número 2 y lumbar número 1. Y del lado contrario tenemos una afectación en lumbar número 5. En la primera consulta hicimos un ajuste vertebral, en el cual el paciente tenía demasiado dolor, no podía ni siquiera acostarse en la cama. Ajustamos. La siguiente consulta, regresó el paciente y vemos que hay una mejoría tanto en dolor como en posición del paciente. Venía un poquito de ladito, el paciente mejoró mucho. Hicimos el escáner y vemos que tenemos mucha mejoría en cuestión de inflamación de la columna. Es ahí donde, con una valoración específica, con una valoración apropiada para cada paciente, podemos hacer un tratamiento más específico en cada uno y podemos hacer que la mejoría sea muy notoria. Recuerda que en el Centro Quiropráctico Renova puedes tener una atención de calidad, una atención de alguien profesional que puede acompañarte en tu problema. Podemos ayudarte a que en estos problemas de lumbalgia puedan tener la mejoría que se busca. Lumbalgia es un tema muy grande en el cual se puede hablar de muchas cosas. Espero que todo lo que le haya mencionado en esta hora sea de mucha importancia, sea de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras plataformas digitales, en Facebook como Centro Quiropráctico Renova, en YouTube como Renova Quiropráctico, y también puedes pedir informes al número telefónico 713-103-8521. Recuerda que estamos ubicados en el poblado Soyataco, Jalpa de Méndez, y te invitamos a que te quedes con nosotros para el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a tratar en 2 semanas va a ser el tema de higiene de columna. Higiene de columna es un tema muy importante porque aquí nos van a enseñar cómo debemos dormir, cómo debemos cargar peso, algunos ejercicios que tenemos que realizar para poder aliviar algunos dolores lumbares y fortalecer la zona lumbar para ayudar a este problema de lumbalgia. Quédate con nosotros, te invitamos a que puedas acompañarnos en el siguiente tema y te agradezco por estar el día de hoy aquí. Nos vemos, adiós.